Vamos a regresar donde nos habíamos quedado, que es en las funciones de los anticuerpos, ¿verdad? Quedamos que las funciones de los anticuerpos iban a ser tres: neutralización, opsonización y activación del complemento. Vimos el ejemplo de cómo funcionaban neutralizando toxinas bacterianas, que estas toxinas eran atrapadas literalmente por los anticuerpos, formaban un complejo toxina-anticuerpo, el cual era reconocido por los fagocitos, los cuales tenían receptores para el fragmento Fc. Después fagocitaban este complejo y ya en el interior del fagosoma lo destruían. Obviamente esto no está a escala, pero los anticuerpos se pueden unir a las bacterias y al estar unidas a las bacterias, macrófagos y otros fagocitos van a reconocer el fragmento Fc del anticuerpo. Aquí nosotros podemos observar esto en gris que tenemos es el receptor del fragmento Fc del anticuerpo, que justamente está reconociendo esta fracción del anticuerpo, y esto va a hacer que se facilite su proceso de fagocitosis y después la digestión de la bacteria en el fagolisosoma. Entonces, la opsonización no es otra cosa que un marcaje. Digamos que ya que está marcado por un anticuerpo la bacteria, pues básicamente ya su destino va a ser la muerte, ¿verdad? Porque eventualmente un fagocito la va a encontrar y la va a fagocitar. Y otra de las funciones es justamente la que vimos anteriormente, que es la activación del complemento. Cuando se une un anticuerpo a las bacterias, también puede ser reconocida por el complejo proteico C1 para iniciar la vía clásica del complemento. La vía clásica del complemento puede tener diferentes desenlaces para la bacteria. Uno de ellos es la formación del complejo de ataque a membranas, y otra es que sea opsonizada por C3b, y al ser opsonizada por C3b va a ser reconocida por un fagocito, el cual la va a fagocitar, la va a destruir en el fagolisosoma, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo es la respuesta inmune ante patógenos intracelulares. La respuesta mediada por células son la defensa principal contra los patógenos intracelulares. Si ustedes recuerdan, la principal vía de defensa para los patógenos extracelulares era por anticuerpos. Entonces, la inmunidad mediada por células es la defensa principal contra los patógenos intracelulares. La mayoría de las bacterias, perdón, la mayoría de los virus y algunas bacterias pueden vivir en el citoplasma de las células del huésped. Sin embargo, existen algunas bacterias y parásitos, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, que no viven en el citoplasma, sino en los endosomas. La defensa primaria contra los patógenos que viven en el citoplasma es el linfocito T citotóxico, ¿sale? Entonces hay una diferencia si la bacteria vive en el citoplasma o si vive dentro del fagosoma. Si vive en el citoplasma, la principal manera en que se va a atacar a esa bacteria por parte del sistema inmune es a través del linfocito T citotóxico, el cual nosotros pues ya conocíamos anteriormente, ¿verdad? Solo que el linfocito T citotóxico no solamente va a matar al virus o va a matar a la bacteria que vive en el citoplasma, sino que va a matar a la célula que ha sido infectada. Por el contrario, si el patógeno vive en las vesículas, o sea, en el fagosoma, quienes van a participar en la respuesta inmune contra ese microorganismo van a ser los linfocitos T cooperadores, particularmente los linfocitos T cooperadores tipo Th1, ¿vale? Entonces, el mecanismo de defensa para los patógenos intracelulares va a ser diferente si el patógeno vive en el citoplasma a si vive en el endosoma o en el fagosoma. Si vive en el citoplasma, va a ser atacada la célula por parte del linfocito T citotóxico. Pero si vive en el fagosoma o el endosoma, la respuesta inmune va a correr a cargo de los linfocitos T cooperadores tipo Th1. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo actúan los linfocitos T citotóxicos. En el esquema, marca infecta a una célula. Generalmente el virus inyecta su contenido, que puede ser ADN o ARN. Este se incrusta en el genoma de la célula y después la célula fabrica miles o millones de copias de ese virus. Esta célula va a generar ciertos antígenos, va a expresar antígenos virales, y esta expresión de antígenos virales, pues la célula ya sabe que es su sentencia de muerte, ¿verdad? Porque cuando expresa estos antígenos virales, estos van a ser reconocidos por el linfocito T citotóxico. Aquí tenemos al linfocito T citotóxico, tiene su TCR,
que es un receptor específico para ciertos antígenos. Cuando reconoce el antígeno, pues básicamente va a liberar sus gránulos que tienen compuestos para la célula que contiene al virus, ¿verdad? Obviamente, al matar a la célula, los virus quedan expuestos, los virus también mueren y ya no pueden infectar otra célula, ¿vale? Ahora, ¿cómo funcionan los linfocitos T cooperadores, particularmente los TH1? Básicamente son los linfocitos que van a liberar interferón gamma y le van a decir a la célula que le eche ganas para que pueda destruir a la bacteria, ¿verdad? Las células TH1 van a reconocer el antígeno del patógeno infectadas, van a liberar citocinas que activarán a la célula infectada. Las citocinas van a decirle a la célula infectada, ¿sabes qué? Échale ganas, tú puedes con este agente infeccioso, principalmente el interferón gamma, es la citocina liberada, y ya que una vez que la célula le echó ganas, pues ahora sí puede matar al patógeno, ¿verdad? El ejemplo que nos ponen aquí es el de la respuesta inmune contra Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos una micobacteria, es fagocitada, pero dentro de sus herramientas para evadir la respuesta inmune, va a impedir que el lisosoma se fusione con el fagosoma y que no se genere el fagolisosoma. Entonces, Mycobacterium tuberculosis pues vive bien feliz, reproduciéndose en el macrófago hasta que son tantas células que básicamente hacen explotar al macrófago y se van a invadir a otros macrófagos, ¿vale? Entonces, el macrófago se da cuenta que algo no anda bien y procesa, más adelante vamos a ver cómo se da el procesamiento de antígenos, y los expone en su membrana. Hay ciertos linfocitos T que van a reconocer a ese antígeno. Si ustedes se fijan, este es el linfocito T, este es el antígeno, lo está reconociendo mediante un receptor que tiene el linfocito T que se llama TSR, y el linfocito T, en lugar de asesinarlo, como es el linfocito, como hace el linfocito T citotóxico, este es un linfocito T cooperador, es un linfocito T ayudador con los macrófagos o con cualquier otra célula que esté infectada en lugar de asesinarlos, ¿verdad? Entonces, el linfocito T, su ayuda es liberar el linfocito T cooperador tipo TH1. Su ayuda es liberar citocinas como el interferón gamma. Ya cuando el macrófago está activado, ahora sí tiene la capacidad de fusionar su fagosoma con el lisosoma y así destruir a la bacteria, ¿vale? Entonces, las herramientas que tiene la respuesta inmune para atacar a los distintos patógenos, pues es diferente, ¿verdad? Si el patógeno es extracelular, así es intracelular. Y si es intracelular, pues no es lo mismo que esté en el citoplasma, donde es atacado por el linfocito T citotóxico, a que sí se encuentra en el endosoma, donde el principal tipo de respuesta inmune es la participación de los linfocitos T cooperadoras, que le van a decir, échale ganas, echarle ganas, el macrófago, la célula se activa, y ella misma va a destruir el patógeno que se encuentra en el endosoma. Muy bien, esto es un poquito redundante con respecto a lo que ya vimos. Las células del sistema inmunológico básicamente se van a derivar de una célula progenitora mieloide y una célula progenitora linfoide, las cuales van a vivir en la médula ósea, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo del progenitor mieloide y el progenitor linfoide. El progenitor mieloide va a dar origen a un megacariocito, los granulocitos. Recuerden que los granulocitos son neutrófilos, basófilos y eosinófilos. A los mastocitos, a los monocitos, los cuales se van a convertir en macrófagos, y a células dendríticas. Mientras que el progenitor linfoide va a dar origen a los linfocitos T y a los linfocitos B. Y también a los natural killers, los cuales ya habíamos visto con anterioridad, ¿verdad? Los natural killers, recuerden que son parte de la respuesta inmunitaria, como vamos a ver más adelante. Los linfocitos B pueden madurar a células plasmáticas, que son las que van a liberar los anticuerpos. Mientras que los linfocitos T pueden convertirse en linfocitos T citotóxicos o en linfocitos T cooperadores. Y ya los linfocitos T cooperadores pueden madurar a linfocitos tipo TH2. Primero vamos a ver a las células del sistema inmune nato. Estas van a incluir a células fagocíticas como monocitos, que son básicamente lo mismo que los macrófagos, solamente que los monocitos son cuando se encuentran en la sangre y macrófagos cuando se encuentran en tejido. Y los polimorfonucleares, que básicamente son los, perdón, van a ser los neutrófilos. También las células natural killers, basófilos, mastocitos, eosinófilos y plaquetas van a ser parte del sistema inmuninato. Las células del sistema inmuninato tienen receptores que van a reconocer patrones.
En conjunto a estos receptores los vamos a llamar PRR, que son receptores de reconocimiento de patrones. Y estos PRRs, o receptores de llamados PAMs, cuyas siglas en inglés es de patrones moleculares asociados a patógenos, ¿vale? Entonces, algo muy importante es que las células del sistema innato no reconocen específicamente un antígeno, sino que reconocen patrones en general que pueden tener los microorganismos y los reconocen mediante sus receptores que se llaman en conjunto PRR, receptores de reconocimiento de patrones, ¿vale? Muy bien. Hay un tipo particular de células que van a servir de enlace, por eso aquí lo subrayé en rojo, un enlace, un link entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Las células que van a unir los sistemas inmune innato y adaptativo van a ser células que se van a llamar células presentadoras de antígeno. Estas son principalmente las células dendríticas y los macrófagos, ¿vale? Entonces, las células dendríticas y los macrófagos van a presentarles antígenos a los linfocitos T cooperadores, ¿vale? Y ya después de que les presentan los antígenos, pues estos se pueden convertir en TH1 o TH2 dependiendo de la necesidad, ¿vale? Existen otras células presentadoras de antígenos que son los linfocitos B. Entonces, el link o el enlace entre la respuesta inmune innata y la adaptativa son las células presentadoras de antígeno. Y las células presentadoras de antígeno son tres: células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Y estas células presentadoras de antígenos se caracterizan por tener en su superficie moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Vale? Un rasgo característico de las células presentadoras de antígeno es la expresión de una molécula de superficie celular que está codibilidad, conocido como moléculas del MHC de clase 2. ¿Vale? Aquí nos mencionan que también los linfocitos B pueden expresar moléculas del MH2 y también funcionan como células presentadoras de antígeno. Y que hay otras células que pueden tener MHC2 y ser células presentadoras de antígeno, como las células epiteliales tímicas, pero las células epiteliales tímicas son un caso especial porque estas básicamente van a servir para el entrenamiento de los linfocitos T, que es algo que vamos a ver más adelante. Muy bien, ahora vamos a ver las células del sistema inmune adaptativo. Las células que forman parte del sistema inmunolactativo son linfocitos B y linfocitos T. Cuando se exponen al antígeno, los linfocitos B van a madurar y se van a convertir en células plasmáticas. De manera similar, los linfocitos T pueden diferenciarse en células T citotóxicas o células T cooperadores, pero esto ocurre independientemente del antígeno y va a ocurrir en el timo. Los linfocitos T cooperadores se pueden clasificar en TH1 y TH2. Muchas veces, para poder reconocerlos ya en la vida real, pues en un microscopio no se alcanzan a distinguir qué linfocito es TH1, qué linfocito es TH2, qué linfocito es un linfocito B, qué linfocito es un linfocito T. Entonces, para poder reconocerlos, nosotros utilizamos anticuerpos que van dirigidos hacia marcadores de superficie celular. Entonces existen varios marcadores de superficie celular que se utilizan en los laboratorios para distinguir las células B, las células T y sus subpoblaciones. A continuación les presento una tabla con los distintos marcadores de superficie de los diferentes tipos de linfocitos. El marcador CD3 va a ser específico para linfocitos T, pero no nos alcanza a distinguir entre un linfocito T citotóxico y un linfocito T cooperador. El marcador CD4 es un componente de membrana, es una molécula de membrana que solamente van a tener los linfocitos T cooperadores. Por eso, cuando un anticuerpo se pega hacia algo que tiene CD4, indefectiblemente se va a referir a un linfocito T cooperador. El marcador CD8 es específico de linfocitos T citotóxicos. Cuando nosotros ponemos el marcador CD19 y o CD20, este va a ser un marcador específico de linfocitos B. El BCR es específico de linfocitos B y el TCR es específico de linfocitos T, pero no nos alcanza a distinguir si ese linfocito T es un linfocito T citotóxico o si es un linfocito T cooperador, ¿vale? Existen otros muchos marcadores más específicos porque
Por ejemplo, aquí nosotros no podemos distinguir si el TH o el linfocito T cooperador es un linfocito T cooperador tipo TH1 o TH2. Entonces existen otros marcadores que probablemente veamos más adelante. Ahorita para no confundirlos, pues con esto se va a ser suficiente. Uno de los temas más complicados y de los cuales sabemos menos es sobre la especificidad de la respuesta inmune adaptativa. La especificidad básicamente va a residir en los receptores de antígenos de las células T y B, que van a llamarse respectivamente TCR y BCR. ¿Vale? Dentro de nuestra sangre y nuestros ganglios linfáticos tenemos miles o decenas de miles de linfocitos T y linfocitos B. Y cada uno de ellos va a tener un TCR y un BCR que van a reconocer antígenos o determinantes antigénicos diferentes. ¿Cómo es que ocurre eso? ¿Sale? El TCR y el BCR son similares en el sentido de que cada receptor es específico para un determinante antigénico. Entonces, digamos que de alguna manera hay una escuela, una selección y una herencia que les dice a los linfocitos T que se encuentran en nuestra sangre y en nuestros ganglios linfáticos qué tipo de antígenos o determinantes antigénicos son los que deben reconocer. Y dentro de nuestro cuerpo tenemos miles de linfocitos que van a reconocer cosas diferentes. Por ejemplo, podemos tener un linfocito que reconozca el determinante antigénico de Ascaris lumbricoides, porque por alguna razón que nosotros desconocemos, ya sea por herencia o por entrenamiento, pues nuestros linfocitos T saben que en algún momento podemos estar en contacto con esas lombrices, ¿verdad? Y hay que reconocerlas. Puede haber otro linfocito T que para nuestra mala suerte reconoce un determinante antigénico de las fresas. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo es que se formó? Probablemente sea por herencia, probablemente sea por un mecanismo defectuoso, pero cuando nosotros consumamos una fresa, ese linfocito T lo va a reconocer como extraño y la va a atacar. Y así como estos ejemplos que les puse, tenemos decenas de miles de linfocitos que van a reconocer cosas diferentes, ¿vale? Lo cual resulta sorprendente porque básicamente nosotros dentro de nuestro cuerpo ya tenemos un mecanismo de defensa específico donde cada una de esas células va a vivir toda su vida esperando a que ese antígeno entre a nuestro cuerpo para poder atacarlo. En cuanto a las diferencias ya estructurales entre el BCR y el TCR, que son los receptores específicos de esos linfocitos B y linfocitos T, tenemos que particularmente los linfocitos B pueden reconocer antígenos entrecruzados, ¿vale? Pero bueno, esto es nada más detalles estructurales en los cuales no nos vamos a enfocar tan detenidamente. Aquí nosotros podemos apreciar un linfocito B y un linfocito T. El linfocito B tiene un BCR, pero este BCR básicamente es una inmunoglobulina tipo IgM. Por eso aquí dice que los receptores a antígenos del linfocito B son inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas tienen dos sitios de reconocimiento, ¿vale? ¿Se acuerdan que el fragmento AB teníamos dos fragmentos AB en cada uno de los anticuerpos? Por lo tanto, cada BCR, a ver, déjenme ponerlo aquí porque esto es importante. Este receptor que tenemos aquí en amarillo es un BCR, solamente que el BCR en el linfocito B es una inmunoglobulina y por lo tanto tiene valencia de 2 porque va a reconocer dos determinantes antigénicas. ¿Vale? No reconoce determinantes antigénicas diferentes, reconoce el mismo determinante antigénico, solamente que puede reconocer dos antígenos a la vez. Mientras que el TCR o receptor de antígeno de las células T solamente reconoce a un antígeno, solamente tiene un dominio, una estructura que va a reconocer a un antígeno, ¿sale? Entonces, tenemos miles de linfocitos T y miles de linfocitos B y cada uno de ellos tiene un BCR o un TCR distinto que van a reconocer distintas determinantes antigénicas de distintos microorganismos o de distintas estructuras que nos pueden despertar una respuesta de rechazo por parte de nuestro sistema inmune. Cada célula B y T
tienen un receptor exclusivo para un determinante antigénico particular y existe una amplia gama de receptores antigénicos diferentes, tanto en las células B como en las células T, lo mismo que nos decía anteriormente, ¿verdad? La cuestión y la gran pregunta que no vamos a resolver ahorita es cómo se generan estos receptores, ¿vale? Existen dos hipótesis sobre cómo se generan estos receptores. Uno es la hipótesis instruccionista, que básicamente dice que ya vienen en una plantilla, en nuestros genes y que ya está determinado, ¿verdad? Y hay otra hipótesis que se llama la hipótesis de la selección clonal. No vamos a ver la hipótesis instruccionista porque esa no explica varias cosas, como por ejemplo, de que nuestro sistema inmune sea adaptable a los nuevos microorganismos que nos infectan. La teoría más aceptada sobre cómo se generan tanto el TCR como el BCR y por qué son específicos es la hipótesis de la selección clonal, ¿vale? Entonces, la hipótesis de la selección clonal establece que la línea germinal, o sea, los precursores de los linfocitos, van a codificar dentro de su ADN muchos receptores antigénicos diferentes. Básicamente, uno para cada determinante antigénico al que un individuo será capaz de generar una respuesta inmunitaria. El antígeno va a seleccionar aquellos clones que las células tienen, clones de células que tienen el receptor apropiado, ¿verdad? Y todo esto ocurre en el timo. Este entrenamiento que se da es básicamente para que se generen estos linfocitos T que van a reconocer o que pueden reconocer antígenos extraños, pero no deben reconocer antígenos propios, ¿vale? Entonces, hay una escuela en el timo donde se le presentan todos los antígenos posibles, cómo llegan ahí esos antígenos y cuál es el criterio para presentar, pues es algo que todavía desconocemos, ¿verdad? Entonces, no vamos a ver tan detalladamente la hipótesis de selección clonal porque son procesos complicados, pero sí vamos a ver las características de la respuesta inmunitaria en función de la hipótesis de la selección clonal, ¿sale? Entonces, la respuesta inmunitaria es específica gracias a la selección clonal. La señal necesaria para la activación de la respuesta es generalmente un antígeno. El retraso de la inmunidad adaptativa se requiere tiempo para activar las células y expandir los clones. Y cuatro, se discrimina entre lo propio y lo ajeno, ¿verdad? Estas son características del sistema inmune, las cuales se validan con la hipótesis de la selección clonal, ¿vale? Entonces, algo muy importante para que actúe la respuesta inmune adaptativa es que este antígeno sea reconocido por los linfocitos. Entonces, vean cómo es de complicado el asunto. Tenemos un foco de infección en algún tejido. Vamos a suponer que es por una bacteria. Esta bacteria es reconocida por la respuesta inmune innata, que reconoce patrones, ataca básicamente a todas las bacterias por igual. En esta participan neutrófilos, si es bacteria principalmente neutrófilos, macrófagos, células dendríticas. Algún macrófago capturó alguna de estas bacterias, la fagocitó dentro del fagosoma, la destruyó y procesó el antígeno. Ese antígeno fue o el macrófago va a necesitar presentarlo a un linfocito para que se active la respuesta inmune adaptativa contra estas bacterias. ¿Sale? Solamente que aquí la tiene bien complicada el macrófago, porque imagínense lo grande que es todo nuestro cuerpo en comparación de un macrófago y el macrófago tiene que buscar a un linfocito en particular, porque no cualquier linfocito va a reconocer el antígeno que va a presentar el macrófago. Entonces, lo primero que hace el macrófago es decir, bueno, no voy a encontrar un linfocito en cualquier lado, sino que me voy a ir específicamente a donde viven los linfocitos, que es en los nódulos linfáticos o en el vaso. A estos lugares donde viven los linfocitos se les considera eh, ganglios linfáticos secundarios, ¿sale? Entonces, van a ir a los ganglios linfáticos o al vaso
para buscar a un linfocito y ya que llegan ahí se encuentran con 10.000 linfocitos diferentes. Y el macrófago llega diciendo, tengo un antígeno. Entonces va probando con cada uno de los linfocitos para ver si reconocen a ese antígeno. ¿Creen que este sea un proceso rápido? Pues no lo es, ¿verdad? Es un proceso bastante lento que incluso puede durar hasta semanas. Por eso el despertar la respuesta inmune adaptativa muchas veces dura de una semana a 15 días, porque todo ese tiempo el macrófago va a estar buscando con quién darse un beso, ¿verdad? Más adelante vamos a ver a qué se refiere el beso inmunológico. Va a estar buscando quién reconozca a a su respectivo antígeno que él está presentando. Entonces puede tardar mucho tiempo, incluso puede nunca encontrarlo y nunca despertarse una respuesta inmune adaptativa. O puede que sí lo encuentre y cuando le presenta ese antígeno al linfocito T, el linfocito T lo va a reconocer, se va a activar y ya que se activa ese linfocito T, de ahora en adelante va a atacar durante toda su vida específicamente a ese antígeno. Pero antes de eso, el linfocito T tiene que hacer miles de copias de sí mismo para que tenga un ejército de linfocitos T, el cual ataque específicamente a ese antígeno. ¿Creen que esto lleve tiempo y que sea demandante energéticamente? Sí. Por eso es que la respuesta inmune adaptativa tarda en llegar. Y muchas veces, pues ya nuestra respuesta inmune innata está ahí haciendo todo lo que puede, pero no resuelve el problema y nosotros seguimos con la infección, nosotros seguimos con la diarrea o nosotros seguimos con una enfermedad. Y ya a la semana o a los 15 días, si es que no vamos al médico antes, pues de repente nuestro sistema adaptativo, nuestro sistema inmune adaptativo, actúa y pues básicamente ya nos recuperamos de esa enfermedad, ¿verdad? Nosotros solamente sentimos que nos enfermamos una semana y 15 días y que ya después se nos quitó. No sabemos realmente todo lo que está pasando con nuestro sistema inmune. Bueno, ustedes ya lo tienen que saber porque es parte de esta materia, ¿verdad? Entonces, los linfocitos, pues no solamente se quedan esperando ahí en los nódulos linfáticos a que llegue el macrófago, la célula dendrítica, a esperar a presentarles el antígeno. Entonces, eventualmente, los linfocitos se echan un rondín por los tejidos para ver si se encuentran de casualidad con un macrófago, con una célula dendrítica o con una célula presentadora de antígeno que les presente un antígeno, ¿sale? Entonces, a este proceso se le llama recirculación de los linfocitos. Generalmente, dado que hay relativamente pocos linfocitos T o B con un receptor para un antígeno en particular, o sea, las probabilidades son uno entre 10.000 y uno entre 100.000. Tenemos de 10.000 a 100.000 linfocitos T y B, entonces solamente va a haber uno que tenga el receptor necesario para el antígeno que se está presentando. Entonces, las posibilidades de un encuentro exitoso entre un antígeno y el linfocito apropiado son escasas, ¿verdad? Sin embargo, las posibilidades de un encuentro exitoso se mejoran gracias a la recirculación de los linfocitos a través de los órganos linfoides secundarios. Los linfocitos en la sangre ingresan a los ganglios linfáticos y se filtran a través de ellos. Si no encuentran un antígeno en el ganglio linfático, salen a través de los vasos linfáticos y regresan a la sangre a través del conducto torácico, ¿verdad? Entonces, el lugar donde se reúnen los linfocitos T y linfocitos B es en los ganglios linfáticos. Entonces, pues si una célula quiere presentar un antígeno y encontrar a un linfocito, pues el lugar donde tiene que ir es justamente al nódulo linfático, ¿verdad? Entonces, se estima que entre el 1 y 2% de los linfocitos recirculan cada hora. Los linfocitos están entrando y saliendo de la sangre a los nódulos linfáticos a cada rato. Si los linfocitos en ganglios linfáticos encuentran un antígeno que ha sido transportado a este lugar a través de los vasos linfáticos, las células se activan, se dividen, o sea, aquí se dividen se refiere a que se hacen más, se multiplican y se diferencian para convertirse en una célula plasmática, hacia una célula T cooperadora o sea un linfocito T citotóxico. Después de varios días, las células efectoras pueden salir de los ganglios linfáticos y regresar a la sangre a través del conducto torácico y después de ahí dirigirse directamente al tejido infectado, ¿vale? Recuerden que los vasos linfáticos solamente tienen un sentido,
no se puede acceder por ellos al tejido, sino que se tiene que regresar a la sangre, particularmente a la vena que se encuentra en el conducto torácico, y ya de la sangre, ahora sí, ya pueden llegar a los tejidos. ¿Vale? Los linfocitos vírgenes, ¿qué son los linfocitos vírgenes? Son aquellos que no han sido activados por un antígeno. Entonces, básicamente, ellos están esperando a que un antígeno los active. Pues básicamente son vírgenes de estimulación por antígenos. Estos van a ingresar a los ganglios linfáticos desde la sangre y a través de las vénulas endoteliales altas, ¿sale? Entonces, ya que a un linfocito virgen se le fue presentado el antígeno, entonces ya no es un linfocito virgen, sino que es un linfocito activado. En los ganglios linfáticos, los linfocitos con el receptor de antígeno apropiado encuentran al antígeno que ha sido transportado a los ganglios linfáticos por células dendríticas o macrófagos. Básicamente lo mismo que les había comentado anteriormente, ¿verdad? Entonces ya en fisiología vimos cómo funcionan los vasos linfáticos. Básicamente la función de los vasos linfáticos va a ser recuperar todo el líquido que se salió al intersticio, el líquido que está de más en el intersticio, pero también todas las toxinas, todas las bacterias, todos los compuestos de desecho del intersticio son llevados por los vasos linfáticos hacia los conductos linfáticos. Pero como ahí hay muchos desechos, muchas toxinas, muchas bacterias e incluso células, pues antes tienen que pasar un filtro, ¿verdad? Ese filtro son los ganglios linfáticos y ahí vamos a encontrar una gran cantidad de macrófagos y de linfocitos. Los macrófagos van a estar ahí para poder fagocitar a todas las bacterias y toxinas que se hayan ido en el líquido que se forma en los vasos linfáticos, que se llama linfa, pero también va a ser el conducto por los cuales van a viajar las células presentadoras de antígeno para poder llevar el antígeno y presentarlo a los linfocitos T. Los linfocitos T, cuando reconocen ese antígeno, van a migrar hacia la sangre y de la sangre van a salir hacia los tejidos. ¿Vale? Entonces, eh, a manera de resumen en cuanto a las poblaciones celulares de las células de la inmunidad adaptativa, esta va a eh, las células del sistema inmunológico van a ser básicamente los linfocitos T y los linfocitos B. Ambos se generan en la médula ósea, solamente que los linfocitos T necesitan madurar primero y maduran no en la médula ósea, sino que de la médula ósea salen inmaduros y van al timo, en donde entran a la escuela de linfocitos y ahí van a madurar para convertirse en linfocitos naive o linfocitos vírgenes. ¿Sale? En cambio, los linfocitos B maduran ahí mismo en la médula ósea y ya que están maduros pero vírgenes, que no han tenido contacto con un antígeno, van a ir hacia los nódulos linfáticos y hacia el vaso, donde pues, son linfocitos vírgenes que van a estar esperando reconocer algún antígeno. En cambio, en los tejidos, las células presentadoras de antígenos, que pueden ser células dendríticas o monocitos, van a capturar antígenos y los van a presentar a los linfocitos T y a los linfocitos B en los nódulos linfáticos, y ya que le presentaron el antígeno a los linfocitos T y a los linfocitos B en los nódulos linfáticos, estos ya activados, ya no son vírgenes, sino que van a estar activados, van a migrar a los tejidos para poder ayudar en la respuesta inmune. Los linfocitos B van a liberar miles de anticuerpos contra el antígeno de esa bacteria que está causando daño y que tiene el antígeno que le fue presentado, y los linfocitos T pues pueden actuar de diferentes maneras, ¿verdad? Si son linfocitos T citotóxicos, pues literalmente van a llegar a matar a la célula. Y si son linfocitos T cooperadores, van a intentar ayudar a la célula para que ella resuelva el problema, ¿vale? Entonces, esto es todo en cuanto a la respuesta celular y regresamos en 10, 11 minutos con el siguiente tema.